Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer una cierta ejercitación de contenido, en los cuales en la primera parte vamos a aplicar el concepto de derivar funciones, tanto como por primera como por segunda vez, para poder resolver ecuaciones diferenciales. Recuerden que es una ecuación, todo esto es una ecuación, pero la diferencia es que además de tener las variables, tiene funciones, y esas funciones también están derivadas. Por lo tanto, por eso se le conoce como ecuaciones diferenciales. En la segunda parte vamos a hacer números complejos, que no lo hemos visto, pero sí lo podemos retomar tranquilamente. Razón de cambio, que la semana pasada lo que más énfasis dimos para poder resolver, y yo creo que ese va a ser lo más fácil que van a poder desarrollar. Y por último, de nuevo, números complejos. Entonces está bien nutrida la clase de hoy, bien especial, y vamos a empezar. Lo primero es que los definen esta función que está acá, que es una multiplicación de dos factores, un polinomio por un exponencial, y nos dicen que tenemos que demostrar que si la reemplazamos dentro de la ecuación da 0. Entonces tenemos que reemplazarlo acá, multiplicar por todo ese factor que está acompañándolo, calcular la primera derivada, multiplicar por todo eso y calcular la segunda derivada. Entonces eso es lo que tendríamos que poder ser capaces de obtener, la primera y la segunda derivada. Entonces podríamos escribir acá la función y fijarnos nuevamente en lo que estaba diciendo, que es una composición de dos partes. Una parte podría ser este polinomio, una x elevado a la n, polinómica, y esta exponencial. Entonces los tenemos que dar cuenta que es un producto y podríamos derivar ese producto. La derivada de ese producto va a ser simplemente la derivada del primero, que no hay problema, por el segundo, más el primer término, por la derivada del segundo. Entonces, cuando derivamos la exponencial, tenemos que recordar que este argumento, la exponencial da igual, pero ahora es el argumento el que tengo que multiplicar por la derivada de este argumento. Eso quiere decir que me va a quedar un menos n x n menos 1 por un 2n. Podría simplificar esos n y me queda eso. No lo voy a simplificar porque hay gente que lo está mirando y se les va a perder hacia dónde queda ese n. Entonces tenemos ahí el término, la primera derivada. No fue tan complicada, podríamos ordenarla en cierta medida para poder después volver a derivar. Hay veces que sí conviene y hay veces que no conviene ordenar, factorizar. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo tuviera acá, imagínense, algo monstruoso, es bien simple, pero algo que no es tan simple a la vista, y lo estoy multiplicando por, imagínense que lo factoricé este término, y como lo factoricé tiene que ser una multiplicación, porque es un factor. Y acá yo tengo otro resultado. Así. Yo cuando derive por segunda vez, de nuevo tengo este producto. Por lo tanto, se va a extender mucho. ¿Por qué? Porque cuando derive este término, tengo que de nuevo hacer otro producto. Va a ser la derivada de S por S más este por la derivada de S. Todo eso multiplicado por esto. Más todo esto multiplicado por la derivada de S, S, S y S. Entonces, se complica en cierta manera si yo factorizo. Visualmente ya está más ordenado, pero hay veces que no conviene y hay veces que sí. Eso se logra con la práctica, se lo he dicho miles de veces. En la práctica uno se va dando cuenta visualmente cuándo no y cuándo sí. En este caso da igual. Tanto si lo factorizo como no lo factorizo, se va a complicar de igual manera. ¿Por qué? Porque hay una exponencial. Y esa exponencial, a las derivadas, me van a seguir apareciendo estos factores, el factor de acá. Este factor de acá me va a empezar a aparecer acá, porque está dentro de la exponencial. Entonces podríamos factorizar los términos.
podríamos factorizar el x elevado a la n menos 1 y la exponencial. También lo hago en cierta medida para mantener el mismo orden anterior, para mantener este orden de la función, como rescatar en cierta medida la función original. Realmente no es igual porque hay un x elevado a la n y este es un x elevado a la n menos 1, pero tiene el alma, el espíritu de mantener ese orden. Y el resto lo junto, me quedaría un n, me aparece un negativo, por el menos la multiplicación de los segundos términos, y me quedaría un xn partido en 2. Entonces esa es la primera derivada, ordenada. ¿Sí o no? Si comete algún error, igual me lo pueden decir. Sobre todo en estos ejemplos hay que ser muy ordenado, se los vuelvo a decir. Y ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, la factorización del último. ¿cuál? Del menos xn partido en 2. ¿Cómo lo saqué? ¿Sí? ¿Cómo lo factorizó? Primero, este n se va con ese n, ¿sí o no? Segundo, esta exponencial y este xn-1 están acá afuera. Entonces, lo único que me sobrevive es este xn dividido en 2. Negativo. Y el n, que está acá, ¿y dónde sale ese n? Ese n sale de acá, porque es de este factor de acá. ¿Se Ya, entendió? profe, sí. Gracias. Por eso, no se preocupen, aquí traten de hacerlo y voy a ir súper lento, porque hay que ser muy ordenado y no tener en cuenta. Primero lo factorice, vuelvo a explicar, porque uno puede factorizar de miles de formas, pero traté de mantener de nuevo el espíritu de esa forma que se parezca o sea lo más similar a la función original. ¿Por qué? Y uno decir, ¿y por qué lo hace? Porque después lo voy a sumar. Acá me están diciendo que lo tenga que sumar. Entonces, en cierta medida, voy a tener que sí o sí sumar la primera derivada con este. Independiente de lo que estén multiplicando, lo voy a tener que sumar. Por lo tanto, es más fácil sacar los factores comunes tiros si ya los tengo visualizados. Entonces lo tengo ahí. Tengo el factor y obtengo los resultados. Segunda derivada. La segunda derivada son tres términos realmente acá, ¿sí o no? El término que está en verde, el término que está en rojo y el término que está en naranjo. En morado no, porque es una constante. Entonces, es como, esto nunca lo dicen, pero si tú tienes el A, B y C y quieres derivar el A, B, C, la deriva el primero, por el segundo, por el tercero, más el primero, por la deriva el segundo, por el tercero, más el primero, el segundo y la deriva el tercero. Es la misma regla, haciendo paréntesis, ordenando con paréntesis, se obtiene lo mismo. Es para que lo tengan ahí más o menos como en la consideración, porque es una multiplicación. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. La deriva el primero, que sería, ¿qué cosa? Sería n menos 1 por x n menos 2. Es todo eso, nada más. Por todo lo siguiente. La exponencial por el paréntesis. Más el primer término igual y la derivada del segundo. La exponencial sigue siendo la misma, pero aparece el término que habíamos dicho, que era este término que está acá. Lo voy a poner con rojo, este término que está ahí que aparece de la exponencial. Hasta lo podemos copiar, ni siquiera hay que pensar, porque ya sabemos que eso iba a dar. La inseguridad igual lo podemos observar, pero va a dar eso. Por
el tercer término, el paréntesis. Entonces, fíjense acá, voy a poner el color. Todo esto es naranjo, rojo y verde. Entonces, la derivada del primer término por el segundo por el tercero, más el primer término sin derivar por el segundo por el tercero sin derivar. Solamente derivamos el segundo. Y nos queda el último. El primer término sin derivar, el segundo sin derivar y el tercero con derivar. Y la derivada de ese, simplemente, me pongo el n, x, n menos 1 partido en 2. Negativo. Y de nuevo, el primero sin derivar, el segundo sin derivar y el tercero con derivar. Profe, Sí. ahí yo como sé que n es una constante y no como una función. Para que sea función, ¿cuál tiene que ser la variable? Recuerden, las funciones siempre tienen variables. Entonces, si es una función, ¿cuál va a ser la letra? N, es la única que tiene. Pero n no puede ser porque dice que n es un natural acá. Siempre en este curso, las únicas que son variables son No había visto la el enunciado. x y el y son Claro. variables, respectivamente el y es una función. Todo lo demás son constantes. Y en Mate 2 va a ser exactamente lo mismo. Las únicas variables que tú vas a tener va a ser x y su función va a ser el y, que también lo puedes considerar como una variable, que depende, y ninguna más. En Mate 3, en multivariable, es ver exactamente lo mismo. Estos videos que estamos haciendo ahora de Mate 1 son exactamente los mismos en Mate 3, pero con más de una variable. Ahí la pregunta sería, ¿y cuáles son? X, Y, Z, y T, o L, M. Entonces ve la diferencia, pero se aprende exactamente lo mismo. Acuérdense. Después cuando vean estos videos se van a acordar, van a decir, se ve exactamente, se ve límite en multivariable, se ve derivada, se ve ecuaciones diferenciales, se ve todo exactamente de la misma forma. Entonces, para que tengan estas cosas que hablamos, que está bien que pregunten cómo yo sé que el n no es una variable, es fijándose primero en el detalle de los naturales, y lo segundo es porque la función, ya estamos acostumbrados a que la función y dependa de x. Dijimos que la función iba a ser y. Y el y depende de la variable. No los han enseñado hasta el día de hoy una función de este estilo, así como un z, xz. Eso se llama multivariable. Ahora, ¿qué nos queda? Ordenar. Buscar los factores, ver qué se puede hacer, ver qué no se puede hacer. Entonces, esto es tedioso, pero hay que hacerlo. La primera derivada ya la tenemos ordenada. Para eso voy a borrar esta parte de acá, esa línea, para poder ocupar un poco de espacio. Acá. Vamos a copiar y a llevar para acá. Esos colores los vamos a eliminar. Vamos a escribir un poco mejor ahí. Y nos queda este de acá, que toda esa mezcolanza que no está tan desordenada, la tendríamos que ordenar. ¿Qué tienen en común todos? Todos tienen la exponencial. Ven que se dan cuenta que sirve en cierta manera porque gracias a eso ya todos tienen la misma exponencial. Todos tienen la exponencial menos xn elevado a 2n. Toda la suma, porque recuerden que esto es suma, suma, suma. Todos tienen también el x n menos 1. Uno va a decir, pero profe, este no lo tiene. Pero sí lo tiene escondido. Está ahí. Entonces podríamos ordenar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un n menos 1 por n
porque estoy multiplicando, voy a escribir ahí n menos x, n menos 2, por el x que dijimos que estaba sobrando. Ahí está. Ahora, podría correr más esto, más acá. Que me complique. Ahí. Por el paréntesis. Más, ahora lo vamos a fijar en la segunda línea. Fíjese que si yo multiplico los términos que escribí recién, me da el primer término, la multiplicación. Ahora el segundo es simplemente escribir esos dos paréntesis. Me quedaría con un menos, podría poner el menos inmediatamente. Ese menos que está acá, se va lo n y me queda un x elevado a n menos 1 partido en 2 por n menos xn dividido en 2. Yeah. Más el mismo factor ya está, que no lo tengo que considerar. ¿Me hace una pregunta? Sí, Supone que en la segunda parte sí. ya tienen como la exponencial y elevado a n-1. Entonces, ¿por qué Ah, sí, necesitar sí, tienes toda la razón. Ahí. Ah, pero no. eso? Porque ¿No? mira, este está acá. Ese y ese ya están ahí. Pero acá Sí. adentro hay otro. Hay otro x elevado a n menos 1. Hay dos, fíjate, hay dos. Pero yo solamente tomé uno. Este lo voy a tomar de acá. Lo voy a tomar de acá. Y lo voy a tomar en cierta medida de acá. Lo voy a poner, de este término me sobrevive el que está acá, ese menos 1. Este xn menos 1 es este. Ya. No es el mismo, Sí. se parecen, son iguales, pero no. Hasta yo te creí, pero no. Y ahora faltaría el último. Voy a poner menos, porque está en negativo, y me quedaría simplemente el nx menos n1 partido en 2. Y cierro el paréntesis. Y ahí está. Hasta ahí lo podríamos dejar. Podríamos seguir factorizando, ordenando, pero no le veo más importancia. Aquí hay un bucle, porque a lo que me refiero que hay un bucle, que uno puede seguir factorizando, pero siempre te va a quedar lo mismo, en diferentes formas, como de ordenar. Y como si tuvierais 12 láminas, tú puedes formar grupos como tú quieras. Puedes formar 3 grupos de 4, grupos de 3, grupos de 6, grupos de 2, pero siguen siendo grupos. Ya no tiene sentido reordenar datos. Podemos ver si se eliminan algunos. Eso es lo otro. Podemos desarrollar, pero vamos a escribirlo primero. Y vamos a hacer eso, desarrollar un poco. Voy a borrar acá. Este término que está acá. Y lo vamos a centrar en el paréntesis. Ver si podemos simplificar un poco el paréntesis. Que eso sí ayuda. Entonces tengo como segunda derivada el mismo término, la misma exponencial, pero ahora tengo un paréntesis horrible, que es todo ese paréntesis que está ahí. Yo puedo poner ese x elevado a n-1 por e elevado a todo eso como la primera derivada nomás, en vez de escribir todo ese término. Tú lo que dices es escribir esto, así como segunda derivada igual a primera derivada a algo. Sí. Se puede si es que este término está en todos los términos, si está en todos lados. ¿Sí? Aquí, mira, aquí se puede visualizar. O sea, no, perdón, no como primera derivada, sino como la función como tal partido en x. Porque si nos damos cuenta, la función original es x elevado a n Sí. por e elevado a todo eso. Ah, Entonces, sí, si dividimos en sí, n, no, lo sí, podemos escribir como y. se puede, ¿eh? Sí, eso. Mira, su compañero lo que dice es escribir que la primera derivada es la función dividido en x.
¿Por qué? Por todo lo que está en la Por tabla. todo este mercurio que está acá. Sí. Sí, se puede. Pero, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? El por qué no, porque es una función. Y las funciones dependen de la variable. Entonces tienes que dejar todo en función de x y no de y. Por eso el no. ¿Por qué sí? Porque me ayuda a visualizar cuando resuelva la ecuación, verlo como que todo depende de y. Entonces este x y de acá, yo lo podría usar como un y partido en x. Entonces se puede eliminar los factores. Pero hay que tener sumamente cuidado sobre ese aspecto, que estamos reemplazando funciones. Hay que recordarse que ese i es un término, que es todo esto. Va a haber algún momento en que vamos a tener que volver a esto, sí o sí. Sirve para agrupar. Pero es un número, Claro. es lo mismo. No... Pero se puede. Pero hay que tener cuidado con esa salvedad. Ahora veamos el otro término. Esa idea me abrió la mente un poco, porque si yo hiciera lo mismo, como tú dices, yo hago eso mismo acá, podría hacer exactamente lo mismo acá. ¿Qué Sí, hacer? de hecho, por eso Que lo había visto. apareciera el término Porque naranjo. Y aquí aparece el término naranjo, acá está el término naranjo, aquí no está el término naranjo, pero está escondido, pero se puede y no se puede, hay que pensar. Pero podría aparecer. Entonces, como una sugerencia, que podría estar es que apareciendo ese como, término naranjo. Pero no es lo que vamos a como, hacer, lo vamos a hacer a la antigua, hacia los brutos, y empezar a desarrollar. Aunque no les guste, este ejemplo puede ser que sí lo tenga, pero hay otras formas que no lo tenga. Entonces hay que practicar y hay que desarrollar un poco. Entonces empezamos a multiplicar los términos, o a ver, no, yo los dejaría, a ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Aquí hay que pensar a futuro, aquí hay que pensar a futuro. Es decir, si empiezo a multiplicar, voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. No son tantos, son 7 términos. Y podría agruparlo, visualizar. Lo otro es que ya está agrupado este factor naranja, pero le falta un término. Le falta ese término de ahí para que pueda agrupar, que me está molestando. Este término de acá lo vamos a escribir. S menos 1 es como que estuviera ahí el 1 partido en X. O, no lo voy a escribir así, que es muy ordinario, X menos 1, están separados. Entonces, si yo quiero que aparezca eso, puedo hacer el cero conveniente. Para eso lo enseñan a agregar términos. Para que aparezca ese término, tengo que hacer que aparezca un n multiplicado por un n menos 1, y como hice aparecer término, tengo que hacer desaparecerlo. Esto se le llama el cero conveniente, esto es un cero. No afecta en nada, no afecta en nada a la ecuación, es un cero. Pero me sirve para agrupar, porque me quedaría un n menos 1, n menos xn, estoy escribiendo exactamente lo mismo, todo igual, menos x elevado a n menos 1 partido en 2, por n menos xn partido en 2, menos, y ahora puedo agrupar los términos. Puedo agrupar este término que está acá, lo puedo agrupar con este término que está acá. Ah, y tiene que ser al cuadrado. ¿Por qué tiene que ser al cuadrado? Porque hay un factor común de n. Si lo junto a esos dos términos, me quedaría n cuadrado, n cuadrado, n, disculpen que estoy desconcentrado, n multiplicado por nx, voy a sacar el x para afuera, n menos 1, que me estoy desconcentrando, menos el xn partido en 2, ahí está, más o menos, en este caso sería un menos, n cuadrado x menos 1, ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Agrupé esos dos términos, saqué el factor común que sería un n. ¿Por qué tuve que agregar el n? Porque este término tiene un n. Entonces, para sacar ese n que está ahí, el x menos 1 lo saco también de los dos y me quedaría un n menos x. Pero como agregué ese término, tengo que hacer aparecer ese término. Por lo menos, si se dan cuenta, voy a borrar acá, no tiene sentido, porque uno dice no los puedo agrupar porque sigo teniendo el último término igual. Pero por lo menos puedo ordenar los otros términos. Puedo dejar todo, voy a poner un paréntesis y un corchete más grande, y puedo simplemente dejar n menos xn partido en 2, que es el factor común, n menos 1 por x menos 1, menos xn menos 1 partido en 2, más x menos 1 partido por n, disculpen. Cierro paréntesis porque no hay más factor, menos n cuadrado x menos 1. Nada más. Está como en cierta medida un poco más ordenado. Ahora podría trabajar los paréntesis de adentro, me refiero al de acá, esos dos, porque me va a aparecer ese término que está ahí, los podría juntar. Voy a borrar acá. Y me quedaría, por lo menos si no lo equivocamos, por eso hay que ser ordenado, n menos x elevado a la n partido en 2 por, junto a esos dos términos me queda un 2n x menos 1 menos x menos 1 menos xn menos 1 partido en 2 menos el n cuadrado x a la menos 1. Y ahí está. Es lo más ordenado que yo puedo visualizar hasta ahora. Y se dan cuenta que aunque ordenemos y ordenemos, siempre va a aparecer eso. Por eso dije ya no tiene como mucho sentido. Entonces podríamos escribirlo acá. Ese es el paréntesis que obtuvimos. Ahora, también, estos dos que están acá, estos medios, a mí siempre me han molestado en la vida. Y a los matemáticos siempre les molesta mucho eso. Entonces podemos multiplicar por el factor para eliminarlo. Es como sacar hacia afuera. Se podría hacer. A lo que me refiero es hacer aparecer un cuarto, porque ese término, si yo multiplico este término, lo multiplico por este, me va a aparecer 1 dividido en 4. Entonces puedo hacer que si hago que tengan en común ese cuarto, tengo que hacer aparecer en lo otro lo mismo. Tengo que estar haciendo aparecer esos términos. A lo que voy es que podría multiplicar por 4 cada uno de los términos. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué pasó ahí? Falló. Me quedaría un 2n, porque voy a multiplicar por 2 este paréntesis, y al otro paréntesis lo multiplico por 2 también. Para que se vayan los medios. Y el último tengo que multiplicarlo por 4. Fíjense que si el 1/4 lo meten para adentro, ese 1/4 voy a hacer que divida esta parte primero por 2 y la otra parte la divida por 2. Ese es el cuarto. Y voy a obtener lo mismo. Pero me soluciona muchos de los problemas por lo siguiente. Acá voy a poner el 4 afuera. Y voy a explicar el porqué. Y esto ya es experiencia que es un dato que les voy a dar de experiencia. Vamos a escribir ese paréntesis que ya no lo podemos reordenar más, que lo vamos a dejar ahí. 2x menos 1, menos xn menos 1, menos 4n cuadrado x menos 1. Y ahora viene el detalle. Voy a borrar acá. Ese cuarto tiene dos explicaciones y tiene dos sentidos en la vida. Primero, porque cuando yo junte los tres términos, la función, la derivada y la segunda derivada, yo voy a considerar que todo esto es constante.
Eso quiere decir que de acá, en la primera derivada y en esta, también tengo que aparecer el cuarto, en cierta medida, para que ese cuarto ya no me moleste. Y si se dan cuenta, la segunda justificación es por la ecuación. La ecuación, la persona que hizo este problema también pensó en eso. Y ahí aparece un cuarto, en el i. Porque uno diría, en el i también me falta un cuarto. Es que ahí se solucionó todo porque ahí está el cuarto. Pero no en la primera derivada. Como la primera derivada no tiene ese cuarto, yo podría reordenar un poco la primera derivada que no la habíamos tocado y hacer que apareciera ese término. Si yo quiero que aparezca ese término de un cuarto, aquí un cuarto, si hago que aparezca ahí término un cuarto, lo que tendría que hacer, en cierta medida, es hacer aparecer el cuarto adentro. Entonces aquí me queda con un 4. Sí, estaba pensando en otra cosa. Voy a borrar los colores. Ahí. Si yo quiero que aparezca ese cuarto, aquí aparece un 4 y aquí aparece un 2. Y ahora sí todos se parecen. ¿Por qué? Porque los voy a agrupar. Sí o sí se van a agrupar después. Ahora lo único que falta, este ejercicio es largo, yo les dije, este va a ser el más largo, los otros son súper cortos, pero había que profundizar, es calcular el x por y', por la segunda derivada, por y2'. Ese x no afecta en nada. ¿Por qué? Porque ese x, lo voy a poner con azul, ese x al multiplicar a la segunda derivada solamente afecta a este x. Por eso era bueno factorizar respecto a x. Entonces esto me va a quedar simplemente este término. Me va a quedar un x elevado a la n exponencial partido en 4, más todo el paréntesis que no lo voy a escribir. El segundo, ahí se complica la cosa, es un polinomio. xn más 1 menos n. Y todo eso multiplicado por la primera derivada. Ahí no le podemos hacer el quite, pero sí podemos sacar para afuera. ¿Qué factor tienen en común? Primero, este no lo vamos a tocar. Puede ser, uno me dice, pero profe, ¿para qué hizo eso? Ahí podría haber dejado el x menos 1 y todo esto multiplicado por x, para dejar la misma forma, para no tocar ese factor común. Esta es la ahora estoy dibujando, por si acaso, la primera derivada, que está acá. Todo esto es la primera derivada. Entonces tengo eso y multiplico el 4n menos 2x elevado a n, lo tengo que multiplicar solamente por el polinomio. Y por último, tendría que la función. Y la función la multiplico por ese término que está ahí. Un cuarto, ya mi mente ya no está dando, x 2n menos 1 por la función. La función es i. El i tiene la exponencial, aparece el cuarto que habíamos dicho, puedo dejar el xn menos 1, que aparece de ahí. Si hago aparecer ese x menos 1, voy a escribir acá un paréntesis, acá tengo que poner un xn. Ese xn multiplicado por todo este factor que está ahí, me queda el 2n, el x elevado a 2n menos 1. Y ahora tengo que escribir el i, pero el i tiene la exponencial que me interesa. Tiene la exponencial que la puedo dejar afuera. Esa exponencial xn partido en 2n. Y solamente hay un xn adentro. Ahí está. Segunda derivada multiplicada por x. Todo ese polinomio multiplicado por la primera derivada. Y el resto multiplicado por la función. Y el último paso, habría que corroborar que la suma de esos tres términos me dé 0. Por eso cuando este ejemplo, por eso partí primero, porque es denso, pero otro es la moraleja, que uno piensa, los ejercicios de segunda derivada no son tan difíciles. Sí, porque si quieres corroborar,
lo más fuerte. Y esto es práctica. Si, ejemplo, yo me estoy demorando igual porque estoy explicando y todo, pero si ustedes los van haciendo por sí solos y van practicando, cada vez los van haciendo más rápido y más ordenados y se van dando cuenta de estos factores que son necesarios, sí o sí. Fíjense que este término que está acá, este término que está acá y ese término que está acá no afecta para que sea igual 0, porque es un número que es distinto de 0, pero es un factor común. A lo que voy es que yo puedo factorizar toda la suma por este término. Y ese término no va a afectar. Me va a quedar igual a 0. Y si quiero que sea 0, esto no es 0. A menos que el x sea 0. Que es una solución. El x igual 0. Pero no me están preguntando eso. Yo quiero demostrar que esto da 0. Entonces la única forma en que dé 0 es que todo lo que esté en el paréntesis da 0. Entonces tengo que escribir todo esto, que lo voy a copiar. Todo lo que estaba en el primer paréntesis. Voy a borrar esas cosas de acá. Esto estaba en el primer paréntesis. Y tengo la duda acá. Si era eso acá. Ahí. ¿Por qué? Porque estoy ordenando. Estoy tomando el término de acá. Voy a ponerlo con azul. Estoy tomando eso y lo multiplico por x. Más todo esto. Que sería un 4n menos 2x elevado a la n por x n más 1 menos n más el último, el xn al cuadrado, porque es la multiplicación de esos dos. Y esto tengo que yo corroborar si me da 0 o no me da 0. Y hay que empezar a multiplicar los factores. Aunque no queramos, hay que hacerlo. Es lo último, es el último paso y no hay que rendirse al final. Entonces vamos a multiplicar término por término. Me quedaría un 8n cuadrado x menos 1. Aquí uno podría ver los factores. Hay miles de formas de hacerlo. Yo voy a hacer la más segura y la que mentalmente ya no hay que pensar. Hay que solamente multiplicar. Hay momentos que hay que dejar descansar el cerebro y solamente multiplicar, sumar, esas cosas no cuestan. Pensar mucho ya en una prueba, ustedes se van a cansar. Si andan pensando y buscándole la quinta pata al gato, no les va a dar. Tienen momentos en que decir, ya, aunque sea tedioso, hay que hacerlo. Y empiezo. El primer término por el segundo, y empiezo. 4, n, x menos 1, menos 2, n, x, n menos 1, por, ahora agrego los términos del segundo, multipliqué, al principio multipliqué este, por si acaso todos por 2n, y ahora multiplico todos por el menos xn. Entonces me quedaría menos 4n x n menos 1 más, porque menos con menos, 2x n menos 1 más, de nuevo el negativo, x 2n menos 1 menos 4n cuadrado x menos 1. Pero todo lo tengo que multiplicar por x. Entonces, si lo multiplico por x, este me va a dar 0, porque hay un x afuera. Este me va a dar 0. 1, realmente me da 1. Así la potencia me da 0, a eso me refiero. Este me da 0. Aquí se come ese menos 1, se come ese menos 1, se come ese menos 1, se come ese menos 1. Porque a todos los multipliqué por x, porque hay un x acá. Acá hay un x afuera. Los otros, que ahora voy a multiplicar el siguiente paréntesis, estos que están acá, ese por ese, me va a quedar 4nx cuadrado, x elevado a la n, disculpen, más 4n, menos 4n cuadrado, menos 2x2n, menos 2xn, más 2x
n por n. Y por último el x2n. Y ahora hay que ver si se van o no se van los términos. Ya, empecemos. Acá tengo un n xn. Acá tengo un n xn. Acá tengo un n xn. Este se va con ese. Y este se va con ese. Este se va con ese. Este se va con ese. Es como jugar al... ¿Cómo se llama ese? El juego de buscar las cartas, las parejas. Este se va, memoriza. Entonces se va con ese. Y me sobreviven esos términos que están ahí. Ah, este término se va con ese. Profe, ¿Sí? los menos 4n que marcó recién Ah. se van con el primero. Ahí, con el primero. Sí, este de acá. Este es el que dice su compañero. El de ahí con el de ahí. Ya, pero todo se va. Y la suma da 0. Gracias a Dios, aprobé. Da 0. La moraleja, porque esto ya, esta última parte algo tedioso, que no depende. Aquí sí, si lo equivocamos acá, es que no, el error no está acá, sino que está en todos los pasos anteriores. Y la moraleja es que tienen que ser sumamente ordenados en los términos. En el tiempo que yo me demore en hacer este ejercicio, es el tiempo que deberían demorarse. Así, uno se demora menos, ¿no? Porque en explicar paso a paso, igual duplica casi el tiempo. Uno podría hacerlo más tranquilamente. Y no es fácil. Si ustedes pensaban que derivar por segunda y segunda no implicaba mucho, este ejemplo es el mejor para demostrarte que no es tan fácil. Y, si se dan cuenta, fui sumamente cuidadoso en el orden. Y yo no soy muy ordenado así para explicar, pero fui lo más cuidadoso para fijarse en ese orden. Porque este ejercicio lo necesita. Ahora, los demás son más fáciles, los demás son de relajo. En comparación con ese, mental. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir, pero ya después los demás la suma daba 0. Ahora dicen determinar un lugar geométrico, esa parte lo vamos a anotar ahí, para los números de z que cumplen esta ecuación. ¿Qué significa? Que tenemos que encontrar un lugar geométrico, o el lugar geométrico que nos va a dar un valor de z determinado. Tenemos que encontrar ese. Tenemos que suponer que hay un z, que si yo lo reemplazo en esta ecuación, me va a dar como solución lugares geométricos. Entonces, el z es un número imaginario. Porque esa es la denotación que tienen los z. En especial en matemática, en cálculo, nosotros nos referimos al z como un número imaginario siempre. Aunque no lo digamos. Y tenemos que corroborar. Pero el z se puede escribir de dos formas, los números imaginarios. Se puede escribir en su forma como coordenadas. Eso quiere decir como un a más un ib. O también lo denotamos como x y coordenada x, coordenada y, imaginarias reales. Y también en su forma polar, como con un cis. ¿Cuándo uno tiene que usar cuál? Si hacemos sumas y hacemos restas, y todo lo que conlleva ecuaciones, tenemos que usar la primera. ¿Por qué? Porque ya están descompuestas. Por lo tanto, si ya está descompuesta, yo puedo aplicarle la suma, la resta y aplicar ecuaciones. Todo lo que conlleva suma, resta, ecuaciones, sistemas lineales. Pero si yo hago multiplicaciones y divisiones, o potencias y raíces, tengo que usar el cis. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. También lo puedo hacer como el otro, pero conlleva más. No es que sea obligatorio, uno puede hacerlo como quiera, pero uno tiene que decir que es más conveniente. Entonces lo más conveniente es trabajar con la forma descompuesta. Entonces z lo vamos a escribir como x más y. La parte real y la parte imaginaria. Y nos dicen que el a y el b son constantes, son un número. Entonces cuando calculamos el módulo
de z menos b, estamos calculando el x más y menos b. Pero tenemos que juntar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Y los queda ahí. Si aplicamos la misma idea, vamos a borrar acá y vamos a borrar acá. Si aplico la misma idea en la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. X menos b más y voy a escribir acá donde z es x más y le vamos a sumar el otro, pero el otro la diferencia es que es x más b. Por 2a. Ahora, el módulo, porque estamos trabajando con números imaginarios. ¿Qué significa el módulo? Que no dice, pero si es un valor absoluto. Cuando tú trabajas con número imaginario, tienes que imaginar que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y acá está el número imaginario. Ese está descompuesto en la parte x, y. Esto es x y esto es y. Pero, cuando yo te digo calcula valor absoluto, realmente te estoy diciendo calcula esta distancia. Es cuánto mide esto. A eso se le llama módulo. Entonces, tengo el módulo de algo más el módulo de otro vector. Y te estoy diciendo que es 2a. Entonces hay una restricción acá. Una restricción matemática. El a no puede ser 0. O si es 0, si el a fuese 0, quiere decir que los módulos son 0. Porque son positivos, son distancias. Esto siempre va a dar positivo porque está dentro de un valor absoluto. Y esto siempre va a dar positivo. Entonces, si estoy sumando algo, estoy obligando a que los dos den 0. Porque tengo que sumar los 0 más 0, no me da negativo. Y si estoy diciendo que son 0, estoy diciendo que el i es 0, la parte imaginaria. Y por defecto, la parte real también tiene que ser imaginaria. Y la única forma en que si yo le resto algo y le sumo algo, porque ahora estoy viendo la parte real, estoy viendo la parte real de acá, el x menos b y el x más b. La única forma en que valga 0 eso es que el b sea 0. Y que el x sea, que todo sea 0. Que el x, el b, el y, el a, 0. Para que lo tengan en consideración. Entonces, el a que sea 0 no ayuda mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Para los demás casos, que el a no fuese 0, que no tuviera ese problema, vamos a calcular el módulo. Si se recuerdan, yo les dije que esto era por un punto y nosotros le tenemos que calcular la magnitud. Eso es lo que queremos calcular con los módulos. Por lo tanto, para calcular esa magnitud, es un triángulo, rectángulo, Pitágoras, donde acá está la componente del primero y ahí está el otro cateto. Y hay que usar la distancia, hay distintas definiciones. Por Pitágoras se le conoce, que es simplemente la raíz del primer cateto al cuadrado, la parte real, más la parte imaginaria al cuadrado, que es el otro cateto, más el x más b al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 2a. Ahora fíjense en esto. Aquí tenemos la solución. Ya resolvimos el problema. La pregunta es, encuentra el lugar geométrico. ¿Qué significa? Que esta ecuación son cónicas. Son las únicas que lo enseñaron. O la línea recta, o una circunferencia, o una elipse, y hay que despejar. Y fíjense, hay un y cuadrado, hay un x cuadrado, y el a y el b son constantes. Entonces tenemos que despejar todo y dejarla de esa forma que ya conocemos, de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cx más di más e igual 0 y saber qué cónica es. Y eso es lo que lo están preguntando. Determine el lugar geométrico. Lugar geométrico es la cónica. O si es una línea, si es una elipse, si es una circunferencia. Y nada nuevo. Ya no hay imaginarios. Desaparecieron los imaginarios. Ya no estamos trabajando con imaginarios. Estamos resolviendo algo que ya lo hemos visto en álgebra. Lugares geométricos.
Entonces desarrollamos. No podemos elevar al cuadrado, porque si elevamos al cuadrado nos damos cuenta que sigue apareciendo la raíz y lo va a dificultar. Y nos enseñaron que cuando teníamos eso y queríamos resolver, teníamos que despejar una de las raíces. La primera, puede ser. La despejamos. Y ahora aplicamos la raíz. Uno dice, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero la diferencia es que te va a solucionar el orden. Al elevar al Profe, cuadrado, ¿sí? a la ecuación del valor absoluto le aplicó una raíz, ¿o no? No. De nuevo, tranquilo. Voy a copiar el valor absoluto que está acá. Que está ahí. Ese valor absoluto. Esto es un Z2, pongámosle acá. Es un número imaginario. ¿Cómo yo sé que es imaginario? Porque tiene la parte real y tiene la parte imaginaria. Y yo lo que le quiero calcular es su magnitud. Le sacó el módulo, ¿no? Sí, por el módulo. Por eso Ah, decía. ya. Entonces Ahí sí capté. dibujo el Z2, pero igual lo voy a explicar por si alguien más tiene duda. Si yo dibujo ese Z2, la parte real es X menos B y la parte imaginaria es Y. Y yo quiero calcular eso. Entonces es sacar el módulo. O lo que yo decía, fíjate que es un Pitágoras. Tengo ese cateto, sé cuánto vale este cateto, y puedo aplicar, el módulo es Pitágoras, con otro nombre. Porque si tú calculas la hipotenusa, es simplemente la raíz del cateto al cuadrado real más el cateto imaginario al cuadrado. Ahí está. Entonces hay que verlo de esa forma. Ahora, borramos eso y tenemos acá. Volvemos. Elevamos al cuadrado. Me quedaría un x cuadrado menos b cuadrado más y cuadrado. Un 4a cuadrado, porque ahora estoy elevando esto al cuadrado, por si acaso. Menos 2 veces los términos, por eso el 2 por 2 me da 4. Más, porque el último término al cuadrado menos con menos me da más, el x más b al cuadrado más y cuadrado. Elevé al cuadrado por ambos lados. Puedo desarrollar un poco. ¿Por qué? Porque yo sé que se van a ir algunos términos. Me va a quedar 2xb más b cuadrado más ib igual 4a cuadrado. La raíz no, la raíz que hay igual. Aunque traten de pensar, no se va a ir porque es una raíz. Y en ningún otro lado hay otra raíz. Entonces, pero acá sí. Aquí yo puedo eliminar ese paréntesis y quedaría x cuadrado más 2xb más b cuadrado y cuadrado. Voy a poner en rojo. Este término se va con ese término. Este término se va con ese término. Este término se va con ese término. Y nada más. Entonces, trato de dejar todo positivo. ¿A qué me refiero? Que el término azul, que es la raíz, este término que está acá, como es negativo, lo voy a pasar para el otro lado positivo. Y el 4a queda igual. Y este menos 2xb lo paso para el otro lado. No se iba a ir, porque va a sumar, va a cambiar signo. Y va a quedar ahí. Pero ya no es un 2, sino que se suman y me da un 4. Factor común 4, puedo eliminar el 4. Y puedo volver a elevar al cuadrado. Entonces me queda a cuadrado. Y puedo desarrollar el paréntesis. X cuadrado más 2xb más b cuadrado más y cuadrado. Elevé al cuadrado. Entonces la raíz se va. Y adentro se despejé el x más b al cuadrado. Y ahora me quedan estos términos cuadrados. Lo otro es que eliminé el 4. El 4 no lo consideren porque lo eliminé. Entonces me queda a la cuarta más 2 veces
a cuadrado xb, porque estoy elevando al cuadrado todo esto, estoy elevando al cuadrado todo eso. ¿Qué más? Más x cuadrado b cuadrado. Podría ordenar. Aquí lo único que tiene sentido, uno dice, mira, hay muchos factores, factor común del A, el X, el Y, pero uno tiene que recordar la idea general. Tengo que encontrar la ecuación de la cónica, por lo tanto hay que dejar todo en función de X, todo en función de X cuadrado, así el factor común. Entonces, todo lo que sea X cuadrado, lo que es X cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. Es el término de acá y el término de aquí. No hay ninguno más con X cuadrado. El segundo, fíjense que este 2xb multiplicado por A cuadrado me da este que está acá. Y se van, porque están con el mismo signo, se hacen cero. No hay X. Después los Y cuadrados. Desaparecieron los X. Entonces ahora voy a probar de los Y. El Y cuadrado es solamente A cuadrado. Y por último, voy a dejar la constante. El A cuadrado menos el A cuadrado por B cuadrado. Que aparece de acá. Ese término de ahí. Entonces, voy a agregar una hoja más. Y obtenemos el resultado final. Tengo x cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado, más y cuadrado, a cuadrado, igual, factor común, a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué geométricas son? Dependen. ¿De qué van a depender? De los valores, ¿sí o no? Del a y el b. ¿Por qué? Dijimos que el a no puede ser 0. Porque si no daba 0, lo dijimos al principio. Entonces el a no puede ser 0. Entonces me queda la otra pregunta. ¿Qué pasa si esto es 0? Si el a cuadrado, b cuadrado es 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y me queda y igual 0. Me queda y cuadrado por a cuadrado igual 0. Realmente me queda 0 igual 0. No me queda nada. Ah, no, sí me queda eso. Me queda el y cuadrado por a cuadrado igual 0. Que esto es una línea recta. Es la primera solución. Es una geométrica, es un lugar geométrico, es una línea. La segunda suposición. Como ya consideré ese, ¿qué pasaría si el a cuadrado menos b cuadrado fuese positivo? Si es positivo, o que fuese negativo, da igual. Lo puedo pasar dividiendo. Por eso me pregunté por el 0. Porque recuerden que para formar la geométrica tenemos que dividir para que quede igual a 1. Y vamos a ver si es una circunferencia, una elipse, una parábola, lo que sea. Entonces, si se dan cuenta, si pasamos todo ese término dividiendo, nos va a quedar aquí un a cuadrado más un i partido en un a cuadrado menos b cuadrado. Es como que aquí lo puedo explicar mejor eso del 0. Podríamos haber hecho esto primero. Y ahora decirnos, mira, ¿qué pasaría si el a es 0? No puede ser 0, porque lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué pasaría si esto es 0? Ah, me queda una línea recta. Si el a cuadrado más b cuadrado fuese positivo, me queda una elipse. Porque esto va a ser positivo. Entonces me queda una elipse. Esa es la solución. Si esto es positivo, es una elipse. Y si fuese negativo, va a cambiar el signo de acá. Y va a ser una hipérbola. Y ahí está la solución. Las tres soluciones. Va a ser una línea, va a ser una elipse y va a ser una hipérbola. Pero esto ya no es nuevo, esto es geometría. Lo nuevo era aplicar ese concepto, ese era súper simple. Uno le tiene miedo a los complejos y no es tan difícil. Ahora, el razón de cambio. Y vamos a aplicar exactamente lo que habíamos dicho en la clase anterior. Vamos a leer tranquilamente. Dice, desde una plataforma superior cae arena. Entonces va a caer arena
Y sobre el piso se forma este cono, ese conito. La razón de cambio, entonces hay una derivada, va a dar 10 metros cúbicos partido por minuto. ¿De qué va a ser? Volumen partido en tiempo. Porque les dije que se fijaran en las unidades y también podrían leer y van a entender que esto que está cayendo son granos de arena que tienen volumen. Entonces, volumen partido en tiempo. Y forman un cono. Después, los danos de información dicen que ese cono siempre, vamos a decir, ya, el cono, la altura del cono, h, siempre es 3/8 del diámetro de la base. El diámetro es 2r. No voy a escribir el diámetro, voy a escribir como 2r. ¿Qué tan rápido cambia la altura? Y ahí está la pregunta. Esto era el volumen. Es qué tanto cambia la altura respecto al tiempo. Tengo el dB, me piden el dH. ¿Qué necesito? Una ecuación que me relacione el B con el H. Y ahí me la da. B es igual a 1/3 pi r cuadrado h. Derivo. dB de t va a ser igual a 1/3 pi, que es la constante. Y acá hay dos funciones, el r cuadrado y el h. Derivo. 2r de r de t, porque estoy derivando respecto al tiempo, por h, más r cuadrado por dh de t. Pregunta, ¿conozco el dB de t? Sí, vale 10. ¿Conozco el pi partido en 3? Sí. ¿Conozco el r? Hay que leer. Dice, ¿qué tan rápido cambia el cono, la altura del cono, cuando este mide 4 metros? Entonces me está diciendo que cuando la altura mide 4 metros, el h, tengo que hacer el ejercicio. Pero el r, ¿de dónde lo consigo? Ah, de acá. Si tengo el h, puedo despejar el r. Puedo despejar el r. Lo conozco. ¿Conozco el h? Sí. ¿Conozco el dr de t? No. ¿Conozco el r cuadrado? Sí, lo puedo calcular. ¿Y conozco el dht? No, porque eso es lo que me preguntan. Entonces, digo, mira, tengo un dr de t y un dh de t. Tengo que volver a mirar, como les dije, y va a aparecer otra ecuación, que es la que está acá. Y me relaciona que dh de t, si derivo respecto al tiempo, va a ser igual a 6/8 de dr de t. Entonces, es reemplazar por sustitución, es un cambio, es un sistema de ecuaciones. Entonces, podría sustituir. Voy a escribir acá abajo. Eso es un 10, porque el dB de t vale 10, y aumenta, es positivo. O sea, acuérdense que hay que fijarse en el signo, que nunca te lo dicen, pero hay que fijarse. Pi tercios, el 2. ¿Cuánto vale el R? ¿Podríamos saberlo? Sí, podríamos despejar. El H vale 4. Entonces, si lo cambio acá, me quedaría 4 por 6 partido en 8. R. Se va S y S, me quedaría 3/4. Entonces, el R vale 8/3. Entonces, vamos a poner ahí el R inmediatamente. 8/3. El DR, que está acá, lo voy a cambiar y voy a poner el DR que está acá, que es esta relación que hay acá. Entonces me queda 8/6, porque hay que darle vuelta, dH de t. Voy a dejar todo en función de dH, porque eso es lo que me están preguntando, no dr, dH. El h, ¿cuánto medía? 4. El r cuadrado, ¿cuánto mide? 8/3 al cuadrado. dH de t. Y ya es multiplicar y se puede hacer. Lo vamos a dejar hasta ahí porque no tiene mucho sentido resolver eso. Y saber la solución da igual. Y lo importante, siempre le he dicho, que el procedimiento. Podríamos trabajar, porque después dicen, no lo quiere hacer, vamos a hacerlo. Sería un 30 pi. ¿Qué estaría dando? Sería, voy a empezar a multiplicar. 8 por 8 por 2. Ver los factores podría simplificar también, ¿no? Y así me ahorro, pero no se va a simplificar mucho tampoco.
El 2 de acá se va con ese 2 y me queda 8 por 8 por 4. Entonces me queda 8 por 8 por 4 dividido en 9, por el 3 por 3. Más el DH no lo voy a poner porque es factor común. 8 por 8 dividido en 9. DH de t. Por lo tanto, me queda que DH de t va a ser igual a ¿qué? A 30 por 9 dividido en 8 por 8 es 64. Entonces 64 por el 4 más 1. Estoy haciendo todo mental. Por 5. Por pi. Ya me comí el pi ahí. Y ahí está la solución. Podría simplificar más por 5. Cae 6 veces. 6 por 9. 64 pi. Y no sé si hay más, pero hay. Ya. Muy bien. Siguiente y último. No hay más. Sí, no hay más. Sería el siguiente problema. Tenemos de nuevo números complejos y nos dicen que tenemos que considerar un z. Tenemos que considerar un z, pero ahora lo tenemos que escribir en su forma polar. Entonces, recién les dije que los reales, los números complejos yo los puedo escribir como un punto, en el cual yo puedo calcular su magnitud, ¿sí o no? Que fue lo anterior. Coordenada la real y la coordenada imaginaria. Pero yo también les dije que se puede escribir en la forma polar. ¿Qué significa? Como vector, que va a tener su magnitud y su ángulo. Entonces, todo número imaginario, yo lo puedo escribir como la magnitud, el tamaño, por un cis del ángulo. ¿Qué significa ese cis? Ese cis es la abreviación de coseno más i seno. Se llama así porque es la C y S. Cis. Y te recuerda el orden. Coseno más i seno. Pero también, gracias a Euler, se puede escribir como una exponencial. ¿Por qué digo gracias a Euler? Porque ahora le vamos a aplicar las potencias. Aquí el problema dice lo siguiente. Tenemos ese número z y lo que vamos a hacer es calcular el valor de la magnitud. Vamos a obtener el valor de la magnitud. De tal forma que si obtenemos ese valor, tenemos que comprobar que se cumpla que z elevado a 7 es el conjugado de 1 partido en z cuadrado. Y uno dice, muy complicado, no sé nada, es chino, tranquilos. Tengo z. Lo escribo como me lo dijeron, cis y alfa. Si yo elevo a n, tengo que elevar todo esto a n. Entonces me queda el módulo elevado a n, porque una multiplicación, acá hay una multiplicación, cis elevado a n. No hay nada nuevo. El cis, nosotros dijimos que era una exponencial. Y si yo elevo a n, una exponencial, pasa dentro del argumento. Por lo tanto, esa es la ventaja que tiene escribir los números imaginarios de esa forma. Porque cuando los multiplique, los eleve, le saque la raíz, es simplemente esta forma. A esta forma se le llama la de Moivre. Se le conoce esa porque fue el matemático que se le ocurrió. Moivre, lo vamos a anotar acá. Moivre. Y fue el que denotó esta ecuación de las raíces. Pero no es nada nuevo, si uno ya sabiendo, ya sabe más, se da cuenta que sí se cumple. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque me dicen, comprueba para el z igual 7. Entonces, z elevado a 7 me va a dar el módulo, que no lo conozco, que hay que conseguirlo.
cis de 7 alfa. Y lo que hay que demostrar es que esto es igual al conjugado de 1 partido en z cuadrado. 1 partido en z cuadrado es lo mismo que z elevado a la menos 2. Porque la matemática lo dice. Y eso va a ser igual al módulo elevado a la menos 2 por cis de menos 2 alfa. Pero yo quiero demostrar que z elevado a 7 es igual al conjugado. ¿Qué significa conjugado? El conjugado, a esto lo vamos a llamar W. Uno puede poner cualquier letra de lo imaginario. Siempre se ocupa ZW. Entonces, lo que yo quiero es que demostrar que sea el conjugado, que es una raya arriba. Que no cambia el módulo. El conjugado solamente cambia la orientación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí un vector, cambia la parte imaginaria. Acá, imagínense, aquí tengo un θ, cambia este. Porque cambia el signo del imaginario. El imaginario es el que cambia, el real nunca cambia. Entonces, lo que afecta al conjugado no es el módulo. El módulo del W no cambia. Lo que cambia es simplemente el signo del argumento del ángulo. Por eso pasé de menos 2 alfa a 2 alfa. Porque la definición de conjugado es que el signo del imaginario cambia. Y pasa de ser, no sé, 5 a menos 5. Y ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que encontrar que z elevado a 7 por cis de 7 alfa es igual a z de menos 2 cis de 2 alfa. Esto es un módulo, es un número, y por lo tanto lo puedo dividir y multiplicar. Me quedaría z elevado a la 9. Y los cis son potencias. Entonces, si pasa para el otro lado, pasa dividiéndole la potencia. Y me quedaría ahí. Y acá me queda un 1. Es como que dividí por eso. Entonces, aquí tenemos los resultados. Pero tenemos un número complejo igualado a 1. Entonces el 1 tenemos que escribirlo en la forma compleja para igualar. No puede igualar manzanas con peras, tiene que ser manzanas con lo mismo, verlo de la misma forma. Entonces, el 1, por definición, su módulo vale 1, porque 1, y su cis vale 0. ¿Por qué? Si yo dibujo lo real y lo imaginario, el 1 está acá. Este es el 1, 1 real. El ángulo vale 0 y su módulo vale 1. Aquí está la solución. ¿Cuánto tiene que valer z para que elevado a 9 me dé 1? El módulo tiene que valer 1. Es la única forma. Primera pregunta, que los decían, calcular el módulo. Y ahora los tenemos que preguntar esto. ¿Cuándo van a ser iguales estos? Los cis. Y la única forma que sean iguales ahora los cis es que los tenemos que plantear lo siguiente. Que el 5 alfa va a tener que dar 0 más todas las vueltas posibles, más las 2k pi por vueltas de revolución. Recuerden que una vuelta son 2pi para que dé 0, porque si doy una vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas y así, me sigue dando 0. Entonces el alfa, ¿cuánto tiene que valer? 2k pi partido en 5. Ahora, esa es la solución. Pero ¿para qué valores de k tienen que ser posibles? No pueden ser todos, porque se tienen que fijar en esto. Para alfas que van de 0 hasta 2pi, sin incluir el 2pi. Entonces, con el K0 no hay problema. Con el K1 no hay problema porque me da 2pi partido en 5, sigue siendo menor. El único que va a tener problema va a ser el K igual 5, porque me va a dar 2pi, y no puede ser. Entonces, ¿por qué no puede ser? Porque el conjunto no toma el 2pi. Es hasta el 2pi sin tomarlo. Entonces, estas son las soluciones posibles.
Veamos si es verdad. Veamos el ejemplo, vamos a hacerlo si es verdad. Vamos a considerar los valores de K, esto no lo pregunta, pero podremos corroborarlo. Vamos a calcular cuánto vale Z, o escribir cómo se escribe Z. Vamos a escribir cómo se escribe Z a la 7, y vamos a escribir cómo se escribe 1 partido en Z cuadrado. Para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4, porque son los que tienen que funcionar. El Z, al final nosotros habíamos dicho que era el módulo de Z cis de alfa. El Z dijimos que era 1, entonces no se pone, y el alfa dijimos que iba a ser 2K pi partido en 5. Entonces, con eso en mente, lo voy a anotar acá, 2K pi partido en 5. Tenemos, para 0 me da 1, porque eso me va a dar coseno, si reemplazo me va a dar coseno de 0 de 1. 1. Para el 1 me va a dar cis, y lo voy a escribir nomás, 2 pi partido en 5. Para cuando vale 2, me va a dar 4 pi partido en 5. Cuando vale 3, reemplazo el K, me daría 3 por 2, 6 pi partido en 5. Y cuando vale 4, me daría 8 pi partido en 5. Esos son los Z. Y todo multiplicado por 1, porque su módulo es 1. Z elevado a 7. Si Z vale 1, Z elevado a 7 vale 1. Y 1 partido por 1 me da 1. Cumple. ¿Por qué? Porque el 7 elevado a Z, por su conjugado, el conjugado de un real sigue siendo el real, es 1 también. Ahora, el cis, ya dijimos que el módulo no se afecta. Solamente ahí habría que multiplicar el argumento por 7. 14 pi quintos. Y a todos los demás hay que multiplicarlo por 7. Entonces 4 por 7 es 28. Estoy mirando este sí, por si acaso. Estoy mirando este argumento y lo multiplico por 7. Este argumento y lo multiplico por 7. Ese argumento y lo multiplico por 7. Entonces me quedaría 6 por 7, ¿cuánto es? 42 pi quintos, y el cis 8 por 7, 56 pi quinto. Y ahora calculemos el del último que queda. Como está dividiendo es negativo, entonces me va a quedar menos, el cis me va a quedar negativo, me va a quedar menos 4 pi partido en 5. Porque estoy multiplicando por menos 2 ahora. Menos 8 pi partido en 5. Menos 6 por 2, 12, menos 12 pi partido en 5. Y menos 16 pi partido en 5. Y uno va a decir, ¿no da lo mismo? Esta columna que está acá nos da igual que la columna que está acá. Primero, recuerda que tenemos que mostrar que son el conjugado, que el z a la 7 y el 1 partido son el opuesto, son el conjugado. Entonces, si queremos calcular el conjugado de este, cambia el signo. Lo segundo es fijarse que, ejemplo, vamos a tomar uno en cuenta, el de acá, voy a tomar ese. El 42 pi partido en 5 es que dio más de una vuelta. Dio 8 vueltas. Entonces, el vector dio 8 vueltas, el número imaginario, y le sobraron 2 pi partido en 5. El sobrante, el resto. Mientras que al otro dio 2 vueltas y le sobraron 2 pi partido en 5. Los enteros dan lo mismo. Si yo divido 42 dividido en 5, los enteros me dan igual, dan lo mismo, son vueltas enteras. Es solamente el sobrante, el resto, el que me interesa. Y son iguales. En todos los casos son iguales.
Entonces demostré que el z elevado a 7 es igual al conjugado de 1 partido en z cuadrado. Y encontré la forma de la función. Entonces eso es la clase de hoy, para que la tengan en consideración. Lo bueno del ejemplo. Recuerden que esta clase está siendo grabada, por lo tanto después la voy a subir. Les recomiendo que igual descansen, pero igual estudien cuando puedan, estimen conveniente, un tiempo, no todo el día. Y eso, cualquier duda manden correo, lo estaríamos viendo en 2 semanas más. ¿Ya? Eso, los vemos. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. También todos.